Quisiera por favor que todos fuéramos a Hechos capítulo 17, libro que narra los hechos que ocurrieron durante esa primera iglesia, la iglesia primitiva, capítulo 17. Y allí vamos a leer desde los versículos 16 a 34. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra, a escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Vamos a orar. Señor, bendecimos tu nombre primeramente porque nosotros adoramos al que hemos conocido. Aunque un día también anduvimos en ignorancia, hoy por tu gracia y por tu misericordia podemos decir que tu palabra te nos ha revelado por medio de tu Espíritu. Y es tu nombre el que invocamos y es a tu Espíritu al que clamamos, para que sea tu Espíritu en el día de hoy abriendo nuestro entendimiento, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento y disponiendo nuestro corazón para que recibamos esta tu palabra, la cual es vida y es Espíritu, Señor. A ti clamamos para que no haya en medio nuestro oído sordo, corazón endurecido o raíz de amargura, que oyendo tu palabra no la oiga, sino que la recibamos y la podamos poner por obra para la gloria de tu nombre. Amén. Amén. Desde el versículo 1 hasta el versículo 15, el capítulo 17 nos narra
dos incidentes que ocurrieron en dos ciudades diferentes antes de que Pablo llegara a la ciudad de Atenas. El primer incidente lo encontramos desde el versículo 1 hasta el 9, donde en la ciudad de Tesalónica las personas empezaron a escuchar el Evangelio. Pablo les hablaba acerca de Cristo, Pablo les hablaba acerca de la resurrección, les hablaba acerca de su condición espiritual, y dice que algunos se juntaron, pero la mayoría no quiso escuchar. Un gran alboroto, un gran tumulto, una situación muy desagradable se produce, y los hermanos tienen que enviar a Pablo a otro lugar, y ese otro lugar es la ciudad de Berea. Contrario a lo que ocurrió en Tesalónica, en Berea, las personas sí quisieron escuchar, sí quisieron conocer lo que Pablo estaba diciendo. Y si ustedes lo buscan, en el versículo 11 dice que los que estaban en Tesalónica fueron más nobles. Estos eran más nobles, que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando día tras día las Escrituras para ver si esas cosas eran así. Es la actitud de las personas sabias, la que tuvieron las personas de Berea, porque las personas sabias, aunque no estén de acuerdo con lo que otro dice, escuchan y entonces investigan para saber si lo que el otro está diciendo es verdad. Y con un corazón abierto, si lo que está diciendo el otro es real, pueden recibir aquello que esa persona les está ofreciendo. Eso fue lo que pasó en Berea. Pero cuando los de Tesalónica se enteraron que había ocurrido, dice que salieron hacia esta ciudad y allí hubo otro alboroto instigado por ellos, así que la vida de Pablo corrió peligro y tuvieron que sacarlo de allí de inmediato. Y es así como lo envían a Atenas. Y nos encontramos entonces en Atenas con algunas cosas que el Señor quiere esta noche que nosotros sepamos y que nosotros hagamos. Mientras estudiaba la palabra hace un tiempo, una pregunta llegó a mi espíritu. Y la pregunta fue, ¿qué es necesario para transmitir mi palabra en Atenas? Y es de eso que vamos a hablar hoy. De hecho, ese es el tema de este estudio. Y quisiera que empezáramos viendo qué era Atenas en el momento en que Pablo llegó. Si no, nosotros pasamos esto como una historia más y no hacemos caso a todas las implicaciones que tiene esta historia para nuestra vida en el día de hoy. Atenas era el centro intelectual del mundo, era la ciudad universitaria del mundo, así se le llamaba. Era la ciudad donde todos los grandes pensadores, oriundos de Grecia o que venían de otros lugares, coincidían allí. Era necesario pasar por allí si uno tenía las posibilidades y entendía que le gustaba la cultura, el arte, las cosas nuevas que se hacían en el lugar. De hecho, el nombre Atenas es tomado de esa diosa que se llamaba Atenas. Y el Areópago, el lugar de encuentro de los grandes pensadores y de los príncipes de Grecia, era el Areópago. Y estaba se dice la tradición que estaba sobre la colina de Marte. Y Marte era la forma en que llamaban los romanos a el dios Ares, dios de la guerra. Toda Atenas estaba impregnada, y para allá vamos, de la idolatría. Decían ellos que en Atenas había más dioses, más ídolos que en toda Grecia. Así que esa era una ciudad muy iluminada, muy intelectual, muy llena del conocimiento humano, de la sabiduría humana, pero al mismo tiempo era una ciudad totalmente sumergida en las tinieblas de la idolatría. Y Pablo dice, la palabra de Dios, en versículo 16, que encontró a esa ciudad sumergida en la idolatría. Y dice en el versículo 23, ya cuando Pablo va al Areópago a exponer, que él les comenta en el versículo 23, pasando y mirando vuestros santuarios, hallé esta inscripción, hallé un altar que tenía esta inscripción. Así que era una ciudad que por
cualquier calle que la persona pasara se iba a encontrar con cualquier clase de ídolos y de dioses paganos. La segunda cosa que encontró Pablo es una ciudad con muchos filósofos. Y entonces quiero que usted se detenga para que podamos entender bien la historia. Capítulo 17, versículo 18, habla de los epicúreos y de los estoicos. Eran las dos grandes escuelas filosóficas que en el tiempo en que Pablo está en la tierra, en el tiempo en que visita Atenas, estas dos corrientes filosóficas estaban de moda. Vamos a decir qué creían los epicúreos. Eran seguidores de un hombre, un filósofo que se llamó Epicuro, y creían que todo lo que ocurría en el mundo ocurría por casualidad. Primer aspecto que debemos tener en cuenta. Todo lo que ocurre en el mundo es pura casualidad. Segundo aspecto de su filosofía. Entendían que la muerte era el fin de todo. Por lo tanto, eran materialistas. Cuando la persona muere, ya no hay nada más que hacer. El alma de esa persona está compuesta de átomos y cuando esa persona muere, esos átomos se esfuman, se terminan. Eso era lo que ellos creían. Tercer lugar, estas personas creían en la existencia de los dioses, pero creían que estaban tan lejos del mundo que los dioses no tenían ningún interés en las personas de la tierra. Y en cuarto lugar, otro aspecto importante de su enseñanza era que el fin supremo era el placer y la búsqueda del hombre debía ser evitar todo lo que fuera doloroso. Con estos cuatro aspectos que son muy limitados, pero quiero destacarlos por lo que va a ocurrir luego, estas personas habían influenciado a gran parte de los moradores de Atenas, de Grecia y de la tierra de ese mundo. La segunda parte, los segundos filósofos, dice allí los estoicos, que creían esas personas, venían de un maestro, un gran filósofo que se llamó Zenón, y ellos creían que Dios es todo y todo es Dios. Así que el panteísmo no empezó ahora, hace miles de años que muchas personas creen que en todo está Dios, que todo es Dios y que Dios es todo. Lo segundo es que ellos creían que en Él, en Dios, estaban ciertas semillas de fuerza, ese Dios superior, en Él estaban ciertas semillas de fuerza que habían dado lugar a que el mundo tuviera sentido, que fuera un mundo bello, armónico, pero que esa semilla de fuerza cósmica, como ellos le llamaban, no se hacía presente cuando entraba ese Dios en las cosas, sino que se debilitaba en ese momento. En tercer lugar, creían que esta chispa divina estaba en el hombre, en el espíritu del hombre, pero cuando ese hombre moría, esas personas morían o cualquier ser humano moría, esa chispa se volvía a ese Dios. Así que había una especie de confusión en aquello que ellos proclamaban. Quiero, por favor, decir esto. Para estas personas era muy importante llegar al ideal del hombre, al que ellos llamaban el hombre sabio. ¿Qué era un hombre sabio para ellos? Una persona que lograba gobernarse a sí mismo, a sus pasiones, y que podía sufrir con madurez, con entereza. Por eso, cuando una persona sufre, de allí se desprende la idea de que es una persona estoica, porque sufre con valor, sufre con entereza. De allí se desprende ese término. Ahora, estas dos corrientes que habían empapado a Grecia, al mundo de esa época, estaban de moda en el momento en que Pablo va a Atenas. Y como nosotros sabemos, contrario a lo que pensaban ellos, no hay casualidad, sino la mano de Dios haciendo todo. Dios envió a un hombre que necesitaba escuchar el mensaje. Un hombre que debía proclamar, el mensaje en un lugar donde tenían que oír ese mensaje. A pesar de la oscuridad que haya, a pesar de el rechazo que haya a la palabra de Dios, Dios siempre envía a sus siervos. Dios siempre mueve a personas que quieren ser guiados por Dios, que quieren ser instrumento en las manos de Dios, para que esa palabra llegue a esos lugares. Para Dios no hay límites, para Dios no hay una oscuridad tan grande que Él no pueda alumbrar, pero Él se vale de nosotros.
de seres humanos finitos, incompletos, pecadores redimidos, para llevar su palabra, para que nosotros podamos decir a otros que Él es la luz del mundo y el que le sigue no anda en tinieblas. A pesar de que Atenas era llamada la ciudad luz, vivía en densas tinieblas. Y esas contradicciones que encontramos en el mundo antiguo, también Dios quiere que las veamos en el día de hoy. Y nos demos cuenta que estamos viviendo en un mundo muy parecido a Atenas. ¿Qué encontró Pablo en esa ciudad, además de la idolatría y de los filósofos? Encontró una ciudad entregada al sexo, a los placeres, al hedonismo, al culto del cuerpo y a toda clase de placer, todo tipo de placer. Dioses como Dionisio, dioses como Baco, eran adorados con toda su orgía. Y la música, por ejemplo, que se usaba para alabar a eso y adorar al dios Dionisio, era algo tan difícil para el oído y el alma humana, que cuando eso era conectado, que además se le sumaban las drogas que usaban para ese culto, y además se usaba la alteración de la conciencia, estas personas se entregaban a orgías que eran sumamente peligrosas. Eso era la Grecia tan iluminada, tan intelectual, que vivía atrapada en ese tipo de cosas. Pero Pablo encontró también una ciudad enfocada en oír y decir algo nuevo. Si usted se va al versículo 21, dice que ellos solo estaban interesados en oír cosas nuevas y en decir cosas nuevas. No les importaba nada más. Esto quiere decir, hermanos, que todos los días la noticia más actual, la que se inventara cualquiera, fuera real o fuera totalmente ilusoria, eso es lo que ellos querían oír. Y cuando una ciudad o personas viven bajo esa tiranía de lo nuevo, son personas que no tienen tiempo para valorar lo que realmente es importante. Cuando las personas se llenan solo de novedades, las personas terminan siendo superficiales. Así que se puede ser muy sabio intelectualmente, y de nuevo Atenas nos enseña que todo eso es banal. Pablo se encontró con todas estas cosas. Un lugar ávido de información, ávido de cultura, ávido de teorías, ávido de hipótesis, pero nada de eso tenía arraigo en su interior. Ahora, si usted va al versículo 16, la Biblia nos dice cómo le impactó esto a Pablo. Y vaya tomando en cuenta estas cosas que vamos a decir de ahora en adelante. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice que cuando Pablo vio la idolatría, él empezó a sentir, y usa la palabra enardecer, que quiere decir algo se incendió dentro de él, algo ardió dentro de él. Todo lo que sintió como un hombre de Dios, como un hombre que conocía a Dios, fue temblar ante el hecho de que miles de personas iban camino al infierno por su esclavitud idolátrica. Y este hombre que siente eso, tiene algunas respuestas, hace algunas cosas que es necesario que nosotros esta noche tomemos como modelo. Versículo 23. Pablo dijo: pasando y mirando vuestros santuarios, hallé un altar en el que decía al Dios, o dice al Dios no conocido. ¿Qué es lo primero que Pablo hace al sentir el impacto, la atmósfera cargada de idolatría que había en Atenas? Pablo va por sus calles. Pablo empieza a pasear por las calles, no como turista, sino como un hombre de Dios que siente que hay una ciudad que está al borde del colapso, que vendrá el juicio de Dios sobre ella. Y lo que empieza es a mirar, a leer qué dice este altar y qué dice aquel otro y qué dice este. Y de repente se encuentra con uno que dice al Dios no conocido.
Si Pablo hubiera sido un hombre sin interés espiritual, no hubiera hecho este ejercicio. ¿Cuántos de nosotros vamos de tiempo en tiempo a la Tarazana? A ciertas horas de la noche, a ver qué está ocurriendo en el centro de nuestra ciudad. ¿Cuántos de nosotros nos detenemos a ver qué está pasando en las playas de nuestra ciudad? ¿Cuántos de nosotros entendemos qué puntos turísticos de este lugar, de esta nación, están embarcados en el pecado? No es vivir o pasear por un lugar sin tener conciencia de lo que está ocurriendo. El hombre y la mujer que tienen al Espíritu Santo necesitan conocer, ver qué está pasando. Solo así nosotros podemos ser guiados por Dios para luchar espiritualmente en contra de esas cosas. Segunda cosa, versículo 23 también. Pablo quería saber cómo pensaban. Una cosa es ver lo que ocurre y otra cosa es saber cómo piensan las personas de este lugar. Y Pablo, al ver estas palabras escritas en el altar, él entendió que esas personas adoraban al Dios que no conocían. Y eso quiere decir, hermanos, que cuando se adora al Dios que no se conoce, la persona está cayendo en la superstición. La persona está envuelta de temor, por si acaso se nos olvida que hay otro Dios y no le hemos levantado un altar. Vamos a poner este aquí. Las personas se mueven en tradiciones, en cosas que han aprendido, pero no tienen ningún valor para ellos. Pablo se dio cuenta que allí había adoración, entre comillas, pero era una adoración falsa. Y nos debemos preguntar, ¿cómo personas tan sabias, como personas tan ejercitadas en la filosofía, como personas tan ejercitadas en todo lo intelectual, podían ser personas tan atadas a lo que no tiene valor, a lo que Dios dice que es vanidad? En el versículo 21 nos da otra clave. Pablo quería escuchar lo que ellos hablaban. ¿Cuáles eran los temas de los atenienses? ¿De qué se trataba la conversación de ellos? Y dice la palabra que todos los días iba a la plaza de Atenas, allí donde se juntaban los grandes filósofos a elaborar sus teorías. Él iba, pasaba por allí, oía, pero no se quedaba ahí. Hermanos, mire lo que quiere decir esto. Pablo quería saber cuáles eran las tendencias actuales. Pablo no era un desfasado. Pablo no era una persona que estaba en el lugar y no se daba cuenta de lo que estaba ocurriendo. Él se sumergió en los lugares públicos. Él fue a oír lo que estaban diciendo para, con la sabiduría de Dios, con el entendimiento de Dios, interpretar las cosas que a los atenienses le llamaban la atención. Y tendencias actuales, hermanos, quiere decir personas cautivas, presas de todo lo que sea novedad. Si los atenienses hubieran tenido las herramientas tecnológicas que nosotros tenemos hoy. Pero muchos de nosotros somos atenienses. Muchos de nosotros solo miramos qué está ocurriendo sin discernir lo que está pasando. Y estamos perdiendo la capacidad de entender que Dios quiere mostrarnos algo a través de lo que oímos y vemos. Usted y yo no estamos en este mundo para pasar de largo. No estamos en este mundo porque a Dios no se le ha ocurrido llamarnos todavía. Estamos aquí porque Él nos dejó para que mientras estemos, cada día cuente sabiduría a nuestras vidas y podamos entender qué está ocurriendo en la tierra y cómo podemos ayudar. Cuarta cosa, Pablo aprovechó cada día, todos los días a la plaza. Hermanos, escuchen, el que sabe qué está haciendo en esta tierra no tiene días de fiesta. Como no se entendió, lo voy a decir otra vez. Los que estamos aquí, todos los días estamos de servicio al reino de los cielos. Que tú tomes vacaciones, aún esas vacaciones estás al servicio del reino.
Y Dios te usará en la medida en que tú lo entiendas. Pablo lo entendía. Así que estando en Atenas, y en vez de irse a dar un tour por ahí, e ir al Moulin Rouge de Atenas, Pablo se quedaba cada día en la plaza, hablando, proclamando, diciéndole a los atenienses que ellos no tenían contacto con la verdad. Así que aprendió a entender su manera de pensar. Y en el versículo 22, estando en el Areópago, dice, en todo observo que sois muy religiosos. ¿De dónde sacó Pablo esa conclusión? De lo que veía todos los días. De pasar por las calles y ver las estatuas y la gente incensando a esos dioses. Dice, sois muy religiosos. Atención, mis hermanos. Y cuando Pablo dice eso en el contexto que lo dice, debo llamar la atención. Estamos muy equivocados, muchos cristianos. Nosotros creemos que somos religiosos. Usted y yo no somos religiosos. Y usted y yo no pertenecemos a una religión. Usted y yo pertenecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ser cristiano no es ser religioso. Y ser cristiano es pertenecer a una religión. El mundo encasilla eso porque hay tantas religiones que se entiende que usted pertenece a una más. Pero usted no es un religioso. Y cuando lo sea, Dios lo está llamando para que usted renuncie a eso de inmediato. Porque la religión es el acercamiento de los hombres para interpretar a Dios. Pero ser cristiano es reconocer, asumir, aceptar, beber, entender, practicar que Dios nos ama, su Hijo fue enviado para mostrarnos el camino y solo a través de Él tenemos vida eterna. Y este hombre le dijo, ustedes son unos religiosos. Oiga, si a usted le dicen eso, a usted lo están insultando, bíblicamente hablando. Le está diciendo, usted no conoce a quien usted dice adorar. Usted tiene miedo, usted tiene superstición, etcétera, etcétera. En el versículo 29 le sigue diciendo a los grandes filósofos, ¿ustedes creen que la divinidad es semejante a oro o plata? Y al decirle eso le está diciendo, Dios no está en las cosas. Dios no está en el mundo que Él formó, Él está por encima del mundo que Él formó. Y en ese momento estaba atacando al panteísmo de esos filósofos. Por favor, yo le dije, ponga atención mi hermano, mi hermana, y los amigos que están aquí. Pablo está desenmascarando sus falsas creencias. Y lo está diciendo de una forma preciosa y poderosa. Está diciéndole a los epicúreos y a los estoicos, ustedes no saben, ustedes ignoran, ustedes desconocen. Dios no está en el oro, Dios no es plata. Quererlo simbolizar de esa manera es un error, porque Él es el Dios eterno. Y la imaginería humana no puede alcanzar la grandeza y la gloria de Dios. Pablo les dijo, versículo 18, las buenas noticias fueron enviadas por Dios. Jesús es el enviado por Dios y Él murió y Él resucitó. Para los epicúreos, la muerte es el fin de todo, era el fin de todo. ¿Qué les estaba diciendo Pablo? Hay resurrección. Hermanos, despierten esta noche. La gente puede tener sus ideologías, pero si usted no conoce la palabra de Dios, no podrá discernir dónde está el error. Pablo le está diciendo, con toda su filosofía, ustedes desconocen que Dios es el dador de la vida y un día nos pedirá cuenta por esa vida. Que todo el mundo va a resucitar y que todo el mundo tendrá que estar delante de Dios y dará cuenta de lo que hizo con esa vida. Los estoicos decían que al morir todo se extinguía. ¿Y qué está diciéndoles Pablo? No es así. Hay vida después de esta vida. Y lo que elijamos en esta tierra es lo que va a determinar qué clase de vida nosotros tenemos en la eternidad. Ahora, ¿cuáles fueron las reacciones de esos grandes filósofos al escuchar a Pablo? Cuando lo oyeron en la plaza dijeron, ¿y este palabrero? ¿Saben lo que quiere decir la palabra palabrero en el griego? Charlatán.
Lo primero que usted va a recibir cuando usted predique, cuando usted transmita, cuando usted hable, cuando usted le diga a los grandes sabios, ¿qué dice Dios? Es que a usted le van a decir, qué disparate. Pero ¿cómo tú crees ese disparate? ¿Y cómo tú puedes decir ese disparate? A Pablo le dijeron, tú eres un charlatán, tú eres uno que habla disparates. Y entre los griegos se usaba mucho cuando entendían que la persona hablaba y hablaba para arrastrar gente detrás de ellos. Así que a Pablo le están diciendo, tú nos estás hablando de ciertas cosas porque tú lo que quieres es que te oigamos y te sigamos. Y eso quiere decir incredulidad. En ellos no había la más mínima gota de querer creer la verdad. Pero imagínense entonces que en el versículo 18, ahí mismo le dicen, tú eres una persona que predica nuevos dioses. Versículo 20, nos traes a los oídos cosas extrañas. Y en el versículo 19 hay una nueva enseñanza y queremos saber de qué se trata. Pero querer saber en el contexto de Atenas, no queremos la verdad, solo queremos oír cosas nuevas. Hermanos, estamos intoxicados en el día de hoy con ese tipo de comportamiento. Continuamente nosotros estamos, hasta los cristianos, cayendo en ese espíritu de curiosidad. Querer saber por saber, sin querer realmente aceptar lo que Dios nos enseña. Y con tan poco asidero bíblico, con tan poco conocimiento de la palabra, que cuando somos expuestos a esas cosas o nos exponemos a ellas por curiosidad, no tenemos la capacidad de rechazarlas, sino que las absorbemos. Y esas cosas inoculan nuestro ser y nos separan, nos van carcomiendo lo que es verdadero. Pablo, aun cuando le dijeron eres charlatán, y él sabía lo que eso significaba, aun cuando le dijeron queremos oír, y él sabía que no tenían interés, él aprovechó la oportunidad. Y al ir a ese lugar, al Areópago, Pablo les dijo, yo estoy asombrado de ustedes, de la capacidad religiosa que tienen, pero a ese Dios que ustedes no conocen, ese es el Dios al que yo adoro. Ese que para ustedes es totalmente desconocido, es el Dios a quien yo les anuncio. ¿Y qué entonces hace este hombre? Escúcheme, hermanos, cuando usted tenga la oportunidad de hablar, hable de Dios. Hable de los atributos de Dios. Expóngale a otro quién es Dios. Porque el mundo se ha quedado sin ese conocimiento y solo el Señor puede abrir el entendimiento cuando somos expuestos a quién es Él, sus atributos, sus cualidades. ¿Quién es Dios? ¿Qué hizo Pablo? Versículo 24. Es el Dios creador. Y allí le estaba diciendo a los filósofos, lo que ustedes piensan es falso. Ustedes creen que Dios es una chispa. Ustedes creen que todo es Dios. Pues nada de eso es verdad. Dios es el creador y además de ser el creador es el Señor del cielo y de la tierra. Él está pendiente de su creación. Él no la hizo y se fue. Están tan lejos los dioses que no les importa el mundo. No, Él está diciendo Dios es creador y es Señor. Él está hoy interesado en la historia del hombre, en los hechos del hombre, porque un día Él va a llamar a esos hombres y va a requerirles qué hiciste con la vida que te di, con las oportunidades que te di. El versículo 25 le dice, Dios no necesita que usted lo atienda. Era muy común en la antigüedad que las personas tuvieran un grupo de sacerdotes, de siervos, que atendieran las necesidades de los dioses. Había que bañarlos, había que presentarles las comidas, los frutos diarios, había que encender la luz. Ese era un gran trabajo, un gran privilegio. Y Pablo le dice, Dios no necesita eso. Él no necesita que ningún ser humano le haga nada. Él está por encima de todo.
Él no requiere que usted y yo le sirvamos pensando que es un Dios muerto o un Dios que no se puede valer a sí mismo. Mire lo que Él dice en el versículo 25. Dios da vida y aliento y todas las cosas. Y de ahora en adelante Pablo empieza a presentar a un Dios de forma tríptica, es decir, las cosas que Dios hace. Él es el que da vida, Él da soplo de vida y Él alienta y sostiene todas las cosas. Los epicúreos decían, los dioses están muy lejos, no tienen que ver con nosotros. El hombre tiene que defenderse a sí mismo. El hombre tiene que ser su propia realidad, su propio Dios, su propia religión. Versículo 26, Pablo dice, Dios creó con propósito. No somos producto de la casualidad. Dios te creó con propósito y todo lo que ha hecho es con propósito. Aunque vengan tribulaciones, problemas, dificultades a la vida, Dios tiene un propósito en nosotros y a través de nosotros. ¿Cómo lo dice Él? Otra vez, 3 cosas dice. Los hombres los hizo para que habitaran sobre la tierra. No en la luna, no en Marte. Sobre la tierra. Ese es el lugar donde Dios diseñó y nos colocó allí sobre la faz de la tierra. Segundo dice, Él ha prefijado los tiempos. Dios es Dios de la historia. Dios ha prefijado los tiempos. Él sabe de antemano qué va a ocurrir. Porque conoce el comportamiento del ser humano. No porque es un Dios que mueve el destino como creían los filósofos. Atienda lo que Pablo está diciendo. No es la casualidad. Y no es un Dios caprichoso que hace cosas, sino que sabiendo cómo el hombre se comporta y cuál es la condición del corazón, Dios sabe lo que va a ocurrir dentro de 5 años, Dios sabe lo que va a ocurrir dentro de 500 años, Dios sabe lo que va a ocurrir hasta el día que Él ponga fin a la historia del hombre. Y les está diciendo, no hay desintegración del alma. El alma no se desintegra, el alma es eterna. Y lo que el alma recibe en la tierra decide, lo que tú y yo, nuestra alma, nuestro yo interior, decide hacer en relación con Dios, eso es lo que va a establecer dónde será nuestra eternidad. En el versículo 27 le dijo, Dios no está lejos, Dios está cerca. Él quiere que lo busques. Miren el versículo. Dios está cerca de nosotros. Perdón. Dios no es un Dios distante. El Dios que te dio la vida, mira todos los días tus caminos. Mira tus pensamientos, los conoce. Sabe cuáles son tus emociones. Perdón. Y Dios dice, que está cerca para que nosotros lo busquemos. Porque Él no invade la vida. Hay que invitarlo a que entre. Aunque es el Dios eterno y nos hizo y tiene derecho sobre nuestras vidas, Dios no te dice obligatoriamente tú tienes que aceptarme. Él te expone su amor, expone su palabra, te dice a través de quién puedes venir a Él, pero Dios no te va a forzar a que tú lo aceptes, porque nos hizo a su imagen y semejanza y por lo tanto cada persona tiene que tomar su decisión. Tu voluntad es la que determina a qué Dios tú quieres y a qué Dios tú quieres conocer. Y a qué Dios tú quieres amar y servir. El versículo 28, Pablo dijo, en Él vivimos. Vuelvo otra vez con 3 cosas. Nos movemos y somos. Vuelvo a decir cómo Dios trabaja en nuestro interior. En Él tenemos vida. En Él tenemos identidad. Somos. En Él existimos. Todo, está diciendo Pablo, viene de Dios. Tiene su sentido en Dios y fuera de Dios no hay nada que podamos tener de más valor sino Dios mismo. Dios no es parte de la naturaleza, Él la creó. Dios no es una chispa, Dios es Dios eterno, Dios omnipotente. Dios no está en ti o en mí porque nosotros tenemos una chispa de Dios, sino porque Él sopló aliento de vida en nuestras vidas. Dios no nos necesita. Pero por ser Dios que ama y ama con propósito, nos ama, provee, nos cuida y nos llama a tener la vida eterna. Entonces en el versículo 30, Pablo va cerrando y dice, Dios ha pasado por alto estos tiempos de ignorancia. Escuche bien,
En todo veo que ustedes son muy religiosos. Y ahora les dice, tiempos de ignorancia. Pablo nos dijo, ustedes todos son unos ignorantes. Pablo dijo, Dios ha dicho que el comportamiento de idolatría, de búsqueda de entender a Dios en lugar de aceptar lo que Él ha revelado, todo eso es, dice Dios, desconocimiento de Él. Y a eso Dios le ha llamado este tiempo desde que el hombre cayó en el pecado hasta el día de hoy. Dios le llama a eso ignorancia. El hombre por querer ser sabio se hizo necio, se hizo loco delante de Dios. Porque decir Dios no existe para Dios es una necedad, una locura. Ahora, ¿qué dice Dios? Que ya llegó el tiempo de dejar de ser desconocedores para empezar a ser conocedores. Y entonces Él dice, el paso número 1 se llama arrepentimiento. Escúcheme, hermanos, y en nuestro orgullo somos tan orgullosos sin el Señor, y tristemente a veces con el Señor, que no entendemos la importancia del arrepentimiento. El arrepentimiento es tomar conciencia de dónde estoy, quién soy, qué me hace falta, qué le he hecho a Dios. Y al tomar conciencia de eso y darme cuenta de mi incapacidad, me vuelvo a Dios. Ese volverse, ese darse cuenta de que mi pecado me aleja de Dios, de que mi condición no me permitirá tener nunca relación con Dios. Al tomar conciencia de eso, ese conocimiento que viene en ese momento debe guiarnos al arrepentimiento. Y arrepentimiento es reconocer que he pecado. Pero ¿cuántos de nosotros nos arrepentimos de verdad? Hermanos, simplemente mire un día de su vida, usted y lo que les rodea. ¿Cuánto trabajo cuesta decir perdóname? Y como he dicho otras veces, hemos cambiado eso y decimos excúsame. Hay un esposo que están esperando que un día él o ella les digan, perdóname. Hemos buscado estrategias para no pedir perdón, nos justificamos, racionalizamos nuestros pecados. Y Dios dice, a menos que te arrepientas, no puedo perdonarte. El arrepentimiento es humildad. Y la humildad es lo que nos conecta realmente con el Dios eterno, perdón. Sin humildad, hermanos, no hay salvación. Yo tengo que saber quién es Dios, para entonces saber que mi condición solo Él la puede salvar. Solo Él puede sacarme de ahí. Muy bien. Y entonces cuando oyeron de resurrección y de juicio final, o sea, tú vuelves a la tierra, tú vuelves a la vida, le está diciendo Pablo, y usted tiene que dar cuenta de lo que hizo delante de Dios. Dice que empezaron a burlarse. Y es que no hay forma de que esta burla deje de ser. Si usted va a predicar en Atenas, usted tiene que saber que lo van a burlar. Porque es el mecanismo de defensa para quitar valor a la gran verdad que se está diciendo en ese momento. Que el ser humano no quiere oír. Yo tengo que darle cuentas a quien me creó. Yo no quiero oír eso. Y entonces me río y digo que es un disparate. Pero entonces Pablo remachó y dijo, sí, y aquel que va a hacer eso se llama Jesucristo. El mismo que vino, murió para vencer la muerte y resucitó es el mismo que va a tener delante de él a aquellos que lo rechazaron. Y entonces dice, unos le dijeron, te oiremos otra vez, la mayoría se quedó riendo, y una mujer y un hombre y 2 o 3 más le siguieron. La minoría es la que entra por el camino estrecho. Cristo lo dijo, no nos asombremos. Sí produce tristeza, pero el camino estrecho, dice, pocos, dijo el Señor, pocos son los que lo hallan. Y entonces hacía una invitación, dice, esforzaos por entrar, empujen lo que sea, quítese lo que sea, pero entre al camino estrecho, porque ese camino estrecho es el que lleva a la vida eterna. Y entonces la pregunta, voy a hacer 3 preguntas, la primera es, ¿qué representa Atenas en este tiempo?
el mundo en que vivimos. Atenas es cualquier lugar de la tierra. Europa, Asia, América, África, Australia, en cualquier lugar vamos a encontrar Atenas. Ahora, ¿a quiénes quiere Dios en Atenas? ¿A quiénes quiere Dios en Atenas? ¿A quiénes quiere Dios predicando en Atenas, transmitiendo en Atenas? A todos los que hemos sido llamados por Él. Escuchen bien lo que le digo esta noche. No son los pastores, los evangelistas, los apóstoles y los maestros los llamados a enseñar. Cristo dijo, hagan discípulos y a esos discípulos enséñenles quién soy yo y que ellos digan lo mismo. Usted y yo que estamos sentados aquí, levánteme todas las manos por favor de los que son hijos de Dios, los que han nacido de nuevo, los que Cristo está en su vida. Yo quiero que los que están adelante miren para atrás. Casi toda la iglesia está llena de cristianos. Bájenla por favor, gracias y gloria a Dios por eso. A todos nosotros nos está enviando el Señor a Atenas. Hoy. Tú y yo estamos comprometidos, pero ¿quiénes pueden realmente enfrentarse a Atenas? Rápidamente lo digo. Número 1, los que conocen al Dios verdadero. No es decir, yo conozco a Cristo, es ¿cuánto conoces a Dios? ¿Cuánto conoces de Dios a través de Cristo? ¿Conoces realmente su amor? ¿Conoces su santidad? ¿Conoces su belleza? ¿Conoces su compasión? ¿Y cómo se puede conocer a Dios si no es a través de una relación íntima con Él? ¿Cómo se puede conocer a Dios a menos que tú y yo no dejemos que el Espíritu Santo se exprese en nuestras vidas? Que el Espíritu Santo nos guíe a conocer al Dios verdadero. Es por medio de ese Espíritu que Él colocó que tú y yo somos capacitados cada día, en la medida en que nos acercamos a Dios, a conocer a ese Dios. Esos que conocen a Dios lo adoran. Adorar a Dios, como he dicho muchas veces, no es que usted venga a la iglesia y levante las manos y abra su boca y sienta el mover del Espíritu, eso es parte de. Adorar a Dios es adorarlo con la vida. Cada día, cada pensamiento, cada sentimiento, cada acción tiene que ser un reflejo, una ofrenda de adoración a Dios. Y eso se logra con la comunión. Tercero, debe ser alguien que sienta que lo que está pasando en el mundo enardece su corazón. Escúcheme, hermano, por favor. Dios está diciéndonos hoy que cuando tú oyes la noticia, cuando tú ves los niños en la calle, cuando tú ves y sabes que alguien mató a otro, eso no puede decir, no, es que este país no sirve para nada. No es eso lo que Dios quiere que tú digas. Lo que Dios quiere que tú digas es, esta nación necesita a Cristo. Y a mí el Señor me encomendó que hablara de Él para que esta nación sea tocada por Dios. No te quieras mudar del país. No quieras irte a Egipto como Abraham, cuando las cosas se pusieron difíciles. Fue aquí que el Señor nos colocó, es aquí que tenemos que hablar de Él, y es aquí que tenemos que expresar que ese amor de Dios está para ti y para mí en el día de hoy. No es salir huyendo, hermanos, no es salir huyendo, no es buscar las mejores cosas, es saber que necesitamos decirle al mundo, el Señor te está buscando, el Señor te ama, el Señor quiere tu vida. Estas personas que deben transmitir el mensaje tienen que conocer lo que creen y piensan en Atenas. Ya basta de ser cristianos cómodos. Vamos a ponernos a leer. Vamos a leer entre líneas las noticias que oímos, lo que dice el presidente fulano de tal, lo que dice la comisión tal, lo que está haciendo tal y tal gerencia. Tenemos que aprender a saber qué es lo que piensan, qué es lo que motiva sus corazones. ¿Por qué esta persona ahora se levanta con un nuevo partido? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que anuncia cuando dice que va a ser partido tal? Hermanos, ya es hora de despertar del sueño en que hemos estado. Para empezar a orar en contra de la idolatría
en contra de las tendencias culturales. Usted y yo tenemos que saber qué piensa la gente y qué cree. Y cómo eso que piensa y cree afecta sus vidas. ¿Por qué viven como viven? Es necesario que el que transmita la palabra de Dios se vaya a las plazas. Es muy fácil venir a oír el mensaje aquí. Pero ve allá, ve al Conde. Ve al Conde a las 9 de la noche, para que tú veas lo que se mueve en esos lugares. Vete a la Tarazana, vete una noche, sal un día y vete a Boca Chica. Vete a Juan Dolio, para que tú veas niñas prostituidas, varones prostituidos, para que tú veas la corrupción. Váyase a la avenida George Washington. Hermanos, incomodémonos un poquito, para que podamos orar con discernimiento, con vehemencia y con fervor, y para que podamos hablar. Y cuando tú veas a esa niña que tiene 10, 11 años prostituida, se enardezca tu corazón, se inflame tu corazón y vayas en búsqueda de ella para hablar de Jesucristo. Hermanos, es necesario salir de la comodidad y entrar a Atenas, no para ser contaminado por Atenas, sino para nosotros ser sal y luz en Atenas. Habla del carácter de Dios, habla de quién es Dios, del Dios que tú adoras, pero habla con el amor que debe hablar un cristiano. No hables de Dios como si fuera un Dios muerto, habla del Dios vivo que vive en ti. Y tú tienes que ir a través de tu mensaje para que esas personas conozcan a Cristo. No le quites nada a la verdad del Evangelio. No le quites nada. Pablo no quiso adornar el mensaje para que los filósofos lo aceptaran. No. Pablo le dijo, hay un día de juicio. Hay un día donde hay que dar cuentas. Hay un Dios que está mirando tu vida. No quiera que la gente le siga porque usted tiene un mensaje blando, abaratado, mantequilloso. No, diga lo que es, porque es esa palabra que convierte al alma. Y por último, no le tenga miedo a las burlas, ni a los burladores. Entienda espiritualmente por qué se ríen de ti, por qué te burlan. Entiéndelo, porque ellos, cuando escuchan, por no estar alumbrado su entendimiento, piensan que tú eres una persona sin conocimiento. Pero Dios ha dicho que la sabiduría del mundo es totalmente necedad para Él. No quieras proyectar una imagen para que te acepten. Como cristianos, tú y yo vamos a ser aborrecidos. Ahora, no dejes que el Dios eterno te diga, como le dijo a Jeremías, capítulo 1, diles a ellos lo que te mando a decir. No le quites nada, para que yo no te haga a ti lo que le voy a hacer a ellos. Tú eres un siervo de Dios, tú eres una mujer, un hombre de Dios. Dios quiere que en este tiempo tú seas luz y sal, que seamos luz y sal. Y eso tiene un costo. El costo se llama amar a Jesucristo. Y no voy a hacer la pregunta, ¿cuántos aquí aman al Señor? Porque todos van a levantar la mano. Yo voy a hacer la pregunta, ¿cuántos de nosotros vamos a predicar en Atenas? Se requiere conocimiento de Dios, amor por Dios, amor por los demás, convicción y definición, y que el Evangelio se exprese a través de nuestras vidas. Vamos a orar. Y quiero por un momento que tú pienses que Pablo venía de dos situaciones traumáticas. Estuvo a punto de perder la vida en los dos lugares. Pero eso no le quitó la convicción. Eso no medró su esfuerzo. Él estaba convencido de lo que el mundo necesita. Y esta tarde yo quiero, en el nombre de Jesús, pedirnos a todos que consideremos nuestros caminos delante de Dios.
Te duele, sientes compasión al ver cuántos de los que tú conoces, cuántos millones en esta nación son idólatras. Te duele saber que si no se arrepienten, morirán eternamente. No estarán en la presencia de Dios. Te conmueve saber que las personas hoy vagan sin rumbo creyendo que lo tienen, porque rechazan a Cristo, a su evangelio, a su verdad. ¿Sabes lo que piensan en Atenas? ¿Sabes cómo piensan en Atenas? Señor, esta noche tú estás contando con nosotros para que llevemos tu palabra. Tú has puesto en nosotros tu Espíritu Santo para que sintamos dolor por los que se pierden, para que sintamos dolor por los que están en error, para que sintamos dolor por los que se burlan de ti. Esta noche queremos que el Espíritu Santo nos toque. No nos dejes iguales, Señor. No nos dejes un pueblo indolente. Y aun cuando estemos haciendo lo que tenemos que hacer en Atenas, danos más pasión por ti. Muévenos a dar más de nosotros para gloria de tu reino y para que te conozcan los que no te conocen. Señor, hay niños que se pierden en este momento, hundidos en las drogas. El diablo los ha atrapado. Su voluntad ha sido quitada. Hay niñas y niños que venden sus cuerpos en prostitución. El diablo los ha marcado, ha puesto sello de perdición en ellos. Hay jóvenes universitarias entregadas a la prostitución. Señor, hoy se mueven fuerzas espirituales en cualquier lugar de nuestra nación y de las naciones de la tierra, hundiendo, destruyendo, contaminando. Señor, muévenos a entender, muévenos a ver. Hay niños que han sido robados hoy, ayer, antes de ayer, para colocarnos en la pornografía, en la prostitución infantil. Hay muchachas que salieron ayer y hoy a abortar, Señor. Hay miles de ladrones que están dispuestos hoy a robar, a destruir y a matar. Y hay tantos, Señor, dedicados a su propio placer y sus propios deseos, viviendo como los griegos, el placer por el placer. Señor, que hoy no sea un día donde tu iglesia sea indiferente, que hoy sintamos dolor y que dejemos nuestras tristezas y amarguras absurdas, que dejemos de vernos tanto a nosotros mismos, Señor. Hoy levántanos y quítanos de nuestra comodidad. Hoy enséñanos, Señor, que puede ser el último día para ellos o para nosotros. Que hoy hagamos lo que es tu voluntad. Quita esa capacidad intelectual tan rígida, tan plástica. Señor, que se levanta en contra de aceptar tu palabra, pura, sencilla, la palabra que da vida. Quita lo griego que hay en nosotros, Señor. Quita lo griego que hay en nosotros en el nombre de Cristo. Despójanos de la idolatría, Señor, del culto a nosotros mismos. Oh Padre, en el nombre de Jesús, llévanos a proclamar tu verdad. En el nombre de Cristo lo pido, Señor, lo ruego. Guíanos conforme a tu plan. Bendice cada persona que está aquí, cada familia, cada joven, cada niño que ha venido, que tu palabra quede implantada esta noche, que el enemigo no la robe y que nosotros no la botemos al salir de aquí. Danos de ti, danos de tu amor. Bendice las familias, Señor, protégelas. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Y si alguna persona no te conoce, si alguna persona hay atenienses aquí en esta noche, pedimos, Señor, que tú los toques. Padre, que por favor abran sus corazones a ti.
a recibir tu palabra, tu amor, tu bondad, tu misericordia, tu compasión. Y todo empieza con arrepentimiento. Que esta noche, Señor, muchos que no te conocen digan: Señor, yo me arrepiento. Yo sé que te necesito. Yo sé que tú eres Dios de amor. Yo sé que tú quieres perdonarme. Abro mi corazón a ti. En el nombre que es sobre todo nombre, lo pedimos. Amén, amén, amén. Si alguien quiere que oremos por él o por ella, porque no ha conocido a Cristo, puede levantar su mano, puede ponerse de pie, para que reciba el amor y la gracia de Dios. No empujamos a hacer esta decisión porque Dios no lo hace, pero sí lo invitamos, sí le presentamos. Somos embajadores, dice la palabra, en nombre del Señor. Los invitamos a reconocer al Señor. Si quiere recibir al Señor, puede ponerse de pie para que así sea. Abra su corazón a Él.